Soy Julieta Fantini y los invito a escuchar Las Horas Perdidas, un podcast sobre cine y series de No Me Grites. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Horas Perdidas. En este caso vamos a hablar de dos series. Las dos llegaron el pasado lunes 14 de septiembre a HBO. Las estrenó de manera simultánea en casi todo el mundo. Y son dos series que de alguna manera puede parecer algo rebuscada. Pueden equiparar su clima o los climas que crean a los tiempos pandémicos. Hablo de The Third Day, El Tercer Día, con Jude Law y Emily Watson, y We Are Who We Are, Somos lo que somos, la primera serie de Luca Guadagnino, el director de la celebrada película Llámame por tu nombre. Si bien estos dramas no tienen prácticamente nada en común en sus narrativas, creo que abordan las problemáticas de dos recién llegados a lugares que les son al menos en principio hostiles y con dinámicas que podrían equipararse a algunas cuestiones que estamos viviendo, como las famosas burbujas sociales que aparecen como alternativas para seguir la vida en comunidad frente al avance de la pandemia. Las escenas del tercer día se desarrollan en una isla británica, mientras que las de Somos lo que somos en una base militar estadounidense en Italia, y hasta ahí las similitudes y hasta ahí también este intento de equiparar lo que cuentan con lo que nos pasa en la vida real. Arranco por The Third Day, El Tercer Día. Solo se emitió el capítulo inicial, el capítulo piloto, así que es difícil por ahí dar cuenta de una serie habiendo visto solo uno de los capítulos. Intentaré darles algunas apreciaciones de lo visto, pero a la espera, por supuesto, de lo que vendrá. Presenta la historia de un hombre profundamente atribulado, interpretado por Jude Law, que en un paisaje rural se encuentra con una joven a punto de ahorcarse frente a la presencia de un niño, una situación muy extrema. Rescata él a esta chica y el niño desaparece. Se ofrece a acercarla a su casa y así llega a la famosa isla que será el escenario no solo de este capítulo, sino de los que vienen, y aparece una vez más la isla como un personaje en sí mismo. Como suele ocurrir en este tipo de relatos, la pequeña población de tan solo 93 habitantes es de una extravagancia que anuncia futuros desastres. Hay como una latencia en las tensiones que vemos, en cómo se mueven sus habitantes, en sus prácticas, en sus hábitos, y ahí desde el vamos percibimos que el forastero no la va a pasar bien desde que pone pie en tierra al bajarse de su auto y se entera primero que van a cortar las comunicaciones durante algunos días por una fiesta que tendrá lugar justamente allí. El creador del Tercer Día es Dennis Kelly, conocido por una serie genuinamente de culto inglesa que se llama Utopía, que se las recomiendo ampliamente. Está en Prime Video, tuvo 2 temporadas, la primera es mejor que la segunda, se emitió en 2013 y en 2014, y ahora va a tener una remake de la mano también de Amazon Prime Video con un elenco estadounidense. La miniserie, volviendo al Tercer Día, se va a desarrollar en 6 episodios y consta de 2 partes contando 2 historias por separada. La primera, protagonizada, como les decía, por Law, se titula Verano, y luego va a llegar Invierno con Naomi Harris, una actriz estupenda, la vimos en Moonlight, y protagonizará justamente esta segunda parte de El Tercer Día. Sin embargo, en el medio los creadores apuestan a una propuesta bastante innovadora. Va a haber un tercer capítulo, en realidad un segundo, siguiendo la cronología de la historia, que se va a emitir en vivo durante 12 horas, una experiencia teatral, televisiva, de la que mucho no se conoce, pero sí sabemos que
ese episodio adicional se va a rodar en Londres y se va a transmitir en simultáneo, o sea, se va a rodar y se va a transmitir en vivo el 12 de octubre. El tono del tercer día recuerda muchísimo la película de terror Midsommar. De alguna manera repite la fórmula esta de los recién llegados a una comunidad cerrada, con rituales que deducimos no pronostican un buen final, y también se parece por sus tonos saturados y una fotografía muy estilizada. Los límites entre lo real y lo mágico, potenciado desde el vamos por las creencias de los habitantes, se desdibujan tanto en la serie como en la película que les mencionaba, que también recomiendo, y habrá que ver qué sucede con la serie. En Midsommar todo termina bastante mal, o bien de acuerdo al lado de qué personaje te pongas. Lo cierto es que los traumas individuales y la ritualidad obsesiva de la vida en comunidad se entrelazan con las claves básicas o los elementos básicos de los relatos del terror, tanto en Midsommar como en la serie, para dar cuenta de una historia, como les decía, que vimos en varias oportunidades, pero que nunca deja de resultar atractiva. Hay una imagen en particular en el tercer día que sintetiza de manera perfecta la opresión de esta tensión que les menciono. A la isla que se llama Osea se accede por un camino muy pequeño, no hay puentes o aún no los mostraron, que queda inhabilitado cuando sube la marea. El plano aéreo, ese camino que desaparece por el agua, indica en principio mucho más que los diálogos que establece el protagonista cuando finalmente conoce a alguno de los habitantes de la isla. Resulta difícil, insisto, juzgar a una serie solo por su capítulo inicial. Sin embargo, es un gran capítulo y te dan ganas de seguir. De lo que no quedan dudas es de la potencia que tiene Jude Law como actor. El británico transmite con sutilezas todas las tribulaciones que les mencionaba de un drama personal del que poco se conoce y de la perplejidad en sus expresiones ante este inesperado paisaje y también a los personajes tan peculiares con los cuales de repente se queda atrapado cuando interrumpe su viaje a algún lugar que desconocemos. Los secretos en el piloto aún no se exponen, pero el espectador entrenado en estas historias va a sospechar absolutamente de todos los individuos que habitan justamente Osea. Así todo, como sucede con la mayoría de las series que estrenó HBO en los últimos tiempos, desde el primer minuto hay un subtexto así bastante claro y que intenta dar cuenta de cosas o cuestiones importantes del mundo, y el clima ominoso del terror sirve de excusa. En este caso estamos ante un hombre, un padre de 3 niños, que evidentemente carga un trauma y algunos problemas económicos que lo tienen muy molesto. La llegada a la isla, veremos si lo llevará a una redención o lo va a terminar de hundir. Todo se inclina por la segunda opción. Ahora pasamos al otro estreno, a Somos lo que somos, We Are Who We Are, que les decía no tiene prácticamente nada que ver con el tercer día, pero resulta igualmente atractiva. Está protagonizada por un jovencito, Jack Dylan Grazer, así se llama. Aquellos que vieron It capítulo 2, es Eddie en esa película, y está en un papel que evoca de manera directa, casi como un homenaje al de Timothée Chalamet en Call Me By Your Name, la película que puso a Luca Guadagnino en la mira de todo el mundo y que probablemente hayan visto, y si no, también recomendada. Este adolescente abúlico, obligado por las labores de sus padres en Call Me By Your Name, tiene que vivir un tiempo en Italia, pasar un verano en realidad bastante relajado, y en el caso del personaje de Jack Dylan Grazer en We Are Who We Are, tiene que vivir en realidad en Italia un tiempo por las tareas en la milicia de sus madres,
no son los intelectuales de Call Me By Your Name, así que le da un tono totalmente distinto porque el marco es el ejército de los Estados Unidos. Y acá hay un dato muy peculiar que me parece va a dar que hablar en los capítulos que siguen, porque la serie se ambienta en el verano previo al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2016. Fraser es un típico snob neoyorquino de 14 años que se muda, como les decía, junto a sus madres, las dos militares, una de alto rango que toma el mando de la base militar, Veneto. La exploración de esa base, sus alrededores y los habitantes son el tema del piloto, y tiene el relato la misma inconstancia y vaguedad de la adolescencia. Esto me parece que es algo buscado. Los creadores eligen contar esa primera exploración de un lugar tan ajeno a la mayoría de las personas. Pero, al menos al principio, We Are Who We Are no se ocupa de la vida militar en sí, sino de mostrarnos a las redes de relaciones que ya están establecidas y las que tiene que hacer de alguna manera este chico, el recién llegado. Ahí aparecen varias chicas y chicos, pero hay una en particular que se llama Caitlin, por quien Fraser se siente atraído de manera inmediata, y esa atracción, esas primeras miradas que cruzan, establecen desde ya que la historia va a ser entre ellos dos. El tema de los 8 capítulos va a ir por ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con la identidad sexual en formación y explícitamente fluida. Eso se indica desde el primer momento. No hay una elección directa por chicas o chicos, sino que la atracción es hacia todos y todas. Está claro también que la serie se ubica en una tradición muy fuerte del cine y de las series ahora del Coming of Age, es decir, estos cuentos, estas novelas de iniciación. Y la particularidad de esta serie en particular es que ocurre en una forzada recreación de la vida estadounidense, esta base militar, en una Italia que la integra y no tanto durante un verano. Las dinámicas con los lugareños son otro punto alto de este primer capítulo, y también es una historia sobre lo que suele ocurrir en el verano, que ha sido tema de tantas películas y series, donde la vitalidad adolescente se potencia en la estación más caliente para que entre el aburrimiento y el despertar sexual pasen cosas. La serie va un poco lento, tal vez el ritmo, insisto, es buscado, y trata de reflejar el letargo del jet lag del vuelo tan largo que tomaron hacia Italia. Y hay otro punto interesante, es que la banda sonora no subraya absolutamente nada, no tenemos esas grandes orquestas que nos marcan lo que sienten cada uno de los personajes, sino que seguimos el pulso de las acciones a través de lo que suena en los auriculares de Fraser, en la radio del auto o en la música que sale desde las casas. Así me parece que We Are Who We Are es en su comienzo un fresco que promete contar una buena historia adolescente, lejos de los sermones en los que suelen construirse las series del tipo, y dispuesta a resumir un clima de época, como les decía, en los últimos meses antes de que Estados Unidos sucumba a la delirante presidencia de Donald Trump. Espero que las disfruten, las encuentran en el cable que paguen, ya sea DirecTV o Cablevisión, siempre y cuando accedan a HBO. Nos volvemos a encontrar en la próxima. Les dejo un abrazo. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.